Dios les bendiga, Dios les guarde. ¿Cómo están ustedes? Les saluda a su servidor, el hermano Carlos Vergara, y estamos inaugurando este tiempo de palabra, de análisis de la palabra del Señor. Tendremos todos los días unas cápsulas devocionales eh, que estaremos compartiendo con ustedes, con todos nuestros suscriptores y también con nuestros hermanos de Radio Ríos de Agua Viva y también de Radio Templo de la Gracia. Vamos a la palabra del Señor. Nos trasladamos al Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro del profeta Daniel. Amén. Vamos a empezar en el capítulo número 1, versículo número 1 en adelante. Ustedes me siguen con su Biblia en el nombre de Jesús. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios de la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos a quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Amén. Aquí vemos, hermanos, una parte también de una historia triste de Israel, el tiempo de la deportación de todos aquellos habitantes de Judá. Amén. Acá vemos como el rey de Babilonia, Nabucodonosor, ¿cierto?, invade la tierra de Judá, como lo había dicho el Señor en su palabra, a través del profeta Jeremías. El profeta Jeremías había hablado unos años atrás y había, ¿cierto?, hablado lo que Dios tenía preparado para su pueblo. ¿Y por qué? Por haber abandonado la palabra del Señor, por haber abandonado al Dios de sus padres y haberse ido tras los ídolos de las tierras cananeas y todos aquellos pueblos que estaban alrededor de Israel. Dios en su palabra había ordenado que ellos no podían separarse de la ley, ni a diestra ni a siniestra, y no podían hacer de acuerdo a las costumbres de los pueblos vecinos, de los pueblos alrededor. Pero vemos como la gran mayoría, por no decir todos los del pueblo de Israel, amén, y en este caso los de la región de Judá al sur, vemos cómo hacen lo malo ante el Señor. Y el Señor dice la palabra que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, este era el rey que estaba en esos momentos en esta región. Dice que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitia. Queremos recordar, hermanos, que esta era una estrategia muy común en esos tiempos de estos pueblos en los cuales hacían guerra. La primera campaña que hacían ellos era rodeaban a sus enemigos en una estrategia militar que hasta el día de hoy también se usa mucho. Lo que hemos estado en el ejército y los que hemos entendido de estrategia militar sabemos lo que es. Esto trae como consecuencias porque trae la debilitación de nuestro enemigo. Cuando te rodean, el pueblo de Babilonia, a cargo de los jefes militares, rodea Jerusalén. Y con esto, ¿qué hacen? ¿Qué consecuencia trae? Trae que, hermanos, ellos no pueden tener acceso al agua, no pueden tener acceso a los alimentos. El pueblo de Jerusalén, ellos eran un pueblo en el cual ellos recibían también a muchos mercaderes y a muchas personas de otros lados, los cuales traían alimentos. Y estos enemigos cortan el suministro de agua, cortan el suministro de alimentos y los sitian y no dejan salir ni entrar a nadie. Esto trae por consecuencia, mis hermanos, hambruna, trae sed, y por lo cual trae el debilitamiento, ¿cierto?, de las fuerzas de las personas que vivían en ese lugar.
Esto lo hizo Nabucodonosor aproximadamente por 2 años, imagínense, 2 años, hermanos, con un sitio de un ejército enemigo. 2 años en los cuales los víveres, el agua, principal sustento para el cuerpo humano, hermanos, es cortado. Y viven con lo justo. Están débiles, física y moralmente. Esa es la estrategia que usa el enemigo. El enemigo te quiere debilitar. El enemigo quiere debilitar tus fuerzas. El enemigo quiere debilitar tu mente. El enemigo te acosa, el enemigo te rodea. Y también es lo que hacían estos generales de estos ejércitos enemigos que llegaron a Judá. Rodean el pueblo, hermanos, y a cabo de 2 años ellos hacen, ¿cierto?, un orificio, un hoyo, a través de la pared, y quedaba el pueblo, y ellos ingresan, ¿cierto?, y saquean todo ese lugar, incendian el templo de Dios, sacan los utensilios de la casa del Señor, y también llevan, por supuesto, a hombres y mujeres, jóvenes, como lo vemos en el caso de Daniel y sus amigos, jóvenes, en las cuales el Señor habla aquí en su palabra, dice que entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Esto no era porque Nabucodonosor quería, sino esto era una estrategia de Dios. Esto era un plan de Dios que tenía con su pueblo. Muchos podremos ver y muchos podrán ver, hermanos, en esta acción de Dios, quizás un poco autoritaria, un poco violenta. Pero hermanos, la razón por la cual el Señor Dios hace esto era porque el pueblo de Israel, si seguía en este camino, se iban a matar entre ellos, se iban a eliminar y se iban a destruir. A través de la historia de la Biblia vemos, hermanos, cómo el Señor ha intervenido en la historia de Israel para que fuera un pueblo unido. El mismo Señor Jesucristo dice, cuando llega a Jerusalén y está en las alturas, dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y los apedreas. ¿Cuántas veces quise uniros como la gallina junta sus polluelos? Eso es lo que quería Dios para su pueblo, unirlos, que estuvieran tras de Él, que estuvieran y que fueran, hermanos, alimentados, que fueran protegidos por el Dios del cielo. Ellos no quisieron, se rebelaron y fueron tras los dioses ajenos. Y en esta palabra podemos ver que Dios envía, ¿cierto? Como dijo años atrás a través del profeta Jeremías, envía a los reyes del norte para que invadan Judá, para que se lleven de ese lugar los utensilios de la casa de Dios, para que lleven de ese lugar, hermanos, hombres y mujeres, artesanos, profesionales, sabios, sin tacha. Se llevaron lo mejor que tenía Judá. Aún la juventud se la llevaron, hermanos. Se la llevaron del lugar donde ellos vivían, el lugar de sus padres, el lugar donde ellos crecieron. Eso es terrible. Si usted piensa, hermanos, imagínese en estos tiempos, nosotros tuviéramos una invasión de un país cercano a nosotros o enemigo y nos llevaran a su país y nos quisieran imponer sus costumbres, su idioma. Sería terrible, hermano. Usted piense un momento lo que pasó al pueblo. Las consecuencias, hermanos, de abandonar a Dios. Las consecuencias, hermanos, de darle espalda al Señor. Las consecuencias, hermanos, de hacer lo malo ante los ojos del Señor. Dios en su palabra nos entrega las consecuencias que tiene la obediencia en Deuteronomio. Y dice que será nuestra casa, nuestra tierra, nuestros animales, nuestros hijos, donde nosotros hacemos comida. Todo aquello será bendecido, pero si seguimos y cumplimos y ponemos por obra la palabra de Dios, cosa que el pueblo de Israel no lo hizo. Pero Dios, por amor a ellos, se los lleva a ese lugar. Hermanos, con el hecho, ¿para qué? Para protegerlos, para guardarlos. Si le da una orden, dice que tienen que multiplicarse en ese lugar. Ese es el plan de Dios para su pueblo. Porque si ellos quedaban donde estaban, si ellos seguían levantando ídolos ajenos, si ellos seguían honrando a los dioses de los cananeos, hermanos, el pueblo de Israel iba a perecer. El pueblo de Israel iba a ser destruido.
Y sabemos claramente, hermanos, que ese no era el plan de Dios. Porque el plan de Dios decía claramente que el Mesías debería venir. El Mesías tiene que venir a un pueblo que estuviera constituido, que estuviera en una región específica. Jesucristo no podía venir a un país, a una región donde no existiera. Jesucristo vino a Israel, donde todos lo conocemos que está ahora. Y aquí está Daniel, un hombre joven. Dicen los teólogos que Daniel no tenía más de 14, 15 años cuando fue deportado junto a miles de personas que fueron sacadas de sus costumbres y llevadas a territorio enemigo. Cabe señalar, hermanos, que los babilonios eran expertos en la guerra, pero también eran hombres crueles. Dicen que a las embarazadas les abrían el vientre y les sacaban los hijos. Dice que ellos tenían por costumbre sacarle los ojos a sus enemigos. Ellos tenían por costumbre, hermanos, torturar. Eran expertos en la tortura. Ahí donde fue el pueblo de Judá, ahí donde fue el pueblo del Señor a llegar a vivir exiliados, deportados, por haberse olvidado del Dios de sus padres. Dice la palabra del Señor que en el versículo 3, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos eran los sirvientes que tenían los reyes, tenían por característica que les cortaban sus genitales. Los eunucos tenían por labor estar ahí alrededor de los reyes, de la reina, pero tenían que ser castrados, esa es la palabra. Terrible, hermanos, pero es así. Y dice Aspenaz a jefe de los eunucos que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, de lo mejor, que los trajera ante su presencia, lo mejor, de los príncipes, del mejor de los linajes, de los hijos del pueblo de Israel. El enemigo siempre va a querer sacar lo mejor para que esté con ellos. Hermanos, el enemigo te va a querer sacar de la iglesia. El enemigo te va a querer sacar de la bendición que tú tienes estando en la casa del Señor, siendo parte del pueblo del Señor. El enemigo tiene los ojos puestos en el pueblo de los hijos de Dios. El enemigo tiene los ojos puestos en los cristianos, no en el mundo, porque el mundo le pertenece. Somos nosotros los que somos blancos de sus dardos, de sus ataques. Satanás quiere ver destruido al pueblo del Señor. Satanás odia al pueblo del Señor. Y al igual que Nabucodonosor, quiere sacar lo mejor del pueblo del Señor y llevarlo a su servicio. Así lo quiso hacer con Daniel y sus amigos, y así lo quiso hacer con muchos de aquellos que fueron deportados en esos tiempos. Y habla características, hermanos, que tenían que tener estas personas. Dice, muchachos de quien no hubiese tacha alguna, que no tuviera falla alguna, ni física, ni moral, ni intelectual, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, de buen parecer, tendrían que estar sanos. Para servir al rey tienen que ser hombres sanos. Enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. No podían ser neófitos. No podían ser hombres que no entendieran lo que se les iba a enseñar. Tenían que ser hombres preparados, mujeres preparadas. Cuando digo hombres, por favor, también incluyo a las mujeres. De aquellos quería sacar Nabucodonosor, con una labor especial, con una labor, hermanos, exacta, que la vamos a ver más adelante. El enemigo también quería tomar lo mejor de la iglesia. Vemos lamentablemente como muchos jóvenes hoy en día están desertando de la iglesia, están saliéndose de la iglesia, porque el enemigo los ha cautivado con las luces del mundo. Debían tener buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Y mire, hermanos, que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Era principal. Lo principal, hermanos, era que ellos tenían que aprender todas
la cultura de ese lugar. Tenían que hacer propia la cultura de ese lugar. Qué terrible, hermano. El enemigo quiere sacarte todo aquello que tú traes. Tú eres hijo de evangélico, tú eres hijo de pastor, tú eres nieto de pastor, tus padres son cristianos. El enemigo quiere sacarlos de donde ellos nacieron. Quiere arrancarles su identidad, quiere cambiar esta palabra identidad que está tan de boga en estos tiempos. Quiere sacar la identidad cristiana que tenemos, que es, hermanos, la médula de nuestra vida, porque somos cristianos, somos hijos de Dios. Y dice, hermanos amados, que les señala ración para cada día de la provisión de la comida del rey. Amén. Y le da una orden al jefe de los eunucos, dice que de la provisión de la comida que ellos comían, les tenían que dar a estos jóvenes. De la misma comida que comía el rey y que comía el pueblo, les tenía que dar a los jóvenes. Y del vino que bebían y que debían criarlos por 3 años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Había que alimentarlos con la comida que comía el pueblo de Babilonia, la comida que comía el rey, el vino que bebían, y tenía que enseñarles la lengua y las costumbres, para al cabo de 3 años ellos poder ser presentados ante el rey, y el rey poder hacerle una entrevista y poder ver cómo habían cambiado en 3 años. Vemos que una persona puede cambiar en 3 años, sacar la Biblia y nos muestra que solamente bastan 3 años para cambiar la identidad de una persona, para cambiar y para sacar los fundamentos nuestros de nuestra vida. Los fundamentos nuestros son la palabra del Señor. Los fundamentos nuestros son la familia, la iglesia, el matrimonio, lo que nosotros creemos porque la palabra lo dice así. Esos son nuestros fundamentos, Jesucristo. Pero el enemigo nos quiere arrancar esos fundamentos que hemos sido criados por nuestros padres, por nuestros pastores. Y nos quiere cambiar y nos quiere hacer una nueva forma de vivir, a su parecer, como vive el mundo, como vive Babilonia, como vivían los caldeos en ese tiempo. Debemos pensar, hermanos, que cuando la Biblia habla de Babilonia, habla de todo el mundo. Hoy Babilonia es el mundo. Hoy Babilonia es la televisión secular. Hoy Babilonia es la música secular. Hoy Babilonia son las discotecas. Hoy Babilonia es el alcohol, el cigarro, la droga, la vida fácil. Esa es Babilonia de hoy, cuyo rey es Satanás, el Nabucodonosor de estos tiempos, los cuales quieren arrebatar del pueblo del Señor a los mejores, escúchelo bien, a los mejores los quiere arrebatar Satanás para él. Y quiere sacar nuestros fundamentos cristianos, que en estos tiempos están siendo atacados, hermanos. Nuestros fundamentos claros son la familia, es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero hoy vemos cómo Satanás está cambiando todo esto, está, hermanos, volcando todo esto que nosotros hemos creído por fe en Jesucristo. En el versículo 17 vemos, hermanos amados, cómo estos jóvenes, el versículo 6, dice, y aquí la Biblia nombra 4 de los principales jóvenes de esos tiempos. Dice, entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Aquí estos 4 nombres propios, hermanos, son representantes de toda aquella juventud que fue deportada hacia Babilonia. Aquí estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Fíjese, hermanos, también en los nombres de estas personas. Fíjese que la Biblia nos nombra con sus nombres propios con los que traían de Judá.
Pero vamos a ver más adelante que aún quisieron cambiarle sus nombres. No quisieron, les cambiaron aún sus nombres. Porque al cambiar tu nombre es lo último que te queda. Lo último que te queda de tu identidad cristiana es el nombre. Y Satanás aún el nombre les quiso cambiar. Mire cómo les ponen. A estos el jefe de los eunucos puso nombres a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Negó. Nombres babilónicos. Nombres que adoraban y honraban al rey Nabó, al rey y al dios de los babilonios. Los otros eran puros nombres hebreos que exaltaban y alababan el nombre del Señor. Todo eso Satanás los quiere borrar. Ya no quiere ver más ninguna imagen de Dios en ti. Hoy Satanás no quiere ver imagen de Dios en ti. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Satanás quiere borrar toda imagen de ti, toda imagen de Dios, porque él odia a Dios. Pero como a Dios no le puede hacer nada, va en contra de nosotros. Nos persigue, nos acecha, nos corta los alimentos como lo hizo el pueblo y el ejército babilónico con Judá. Nos corta el alimento, nos quiere cortar la Biblia. Este es el alimento nuestro, hermanos. Nos corta el agua de vida que es Jesucristo. Eso quiere hacer hoy Satanás con el pueblo del Señor. Pero gracias a Dios, siempre hay jóvenes, hombres valientes, que están dispuestos, hermanos, a dar su vida por sus creencias, dar su vida por el Evangelio. Y en eso estaba Daniel y sus amigos. Jovencitos, 14, 15 años más no tenían. Amén. Pero mire, uno de ellos, el gran Daniel, el autor de este libro, uno de los profetas más grandes que tuvo Israel. Mire lo que hace, versículo 8. Si usted está con su Biblia, sígame, hermano amado. Y Daniel propuso en su corazón, mire, propuso, dictaminó, se dijo a sí mismo, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Propuso en su corazón. Y él se puso una idea y lo hizo. Hermanos, él propuso en su corazón lo dejó dispuesto para no comer ni beber el alimento que los babilonios le iban a dar, aún del vino que tenía que beber el rey. Pero Daniel rechaza todo esto, porque Daniel sabía quién creía. Porque Daniel estaba dispuesto a morir, hermanos, pero no dejar de honrar a su Dios. Hermanos, él propuso en su corazón. ¿Cuántos hoy proponen en su corazón ser fieles a Jesucristo? ¿Cuántos hoy proponen en su corazón seguir cabalmente las Escrituras y no contaminarse con el alimento del mundo? ¿Cuántos proponen hoy? ¿Cuántos jóvenes y señoritas? ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios proponen hoy en su corazón no desvían la mirada del blanco perfecto que es Jesucristo? No desvían la mirada de Dios. ¿Cuántos hoy proponen en su corazón guardar las palabras de este libro? Atesorarlas en su corazón, guardarlas en su mente, pero sobre todo ponerla por obra. La palabra del Señor se debe guardar, se debe atesorar, pero tiene que ponerse por obra. La palabra es viva y eficaz. Estos jóvenes vemos como Daniel y sus amigos se proponen en su corazón. La primera acción que tú tienes que hacer es proponértelo tú mismo. Dios no puede hacer nada, hermanos, contra tu voluntad. El Señor no puede hacer nada que tú no quieras, porque Dios es un Dios prudente. Él no obliga a hacer nada, porque tenemos libre albedrío, libre una decisión para escoger. Hay dos caminos, dice la Biblia, el angosto y el ancho. El angosto es el camino del Evangelio, donde habrán problemas, donde no es fácil.
pero el fin es vida. Más el camino ancho, está la fiesta, la lujuria, todo es fácil. Habrá dinero, habrán bienes, habrán aplausos, luces, reconocimiento, pero al final es muerte. Daniel eligió vivir. Daniel y sus amigos eligieron vivir porque propusieron en su corazón no comer de la comida del mundo, no alimentarse de la mugre del mundo. ¿Cuántos se proponen hoy no comer de la mugre que da la televisión hoy? ¿Cuántos se proponen hoy no alimentarse de los realities, que solamente, hermanos, es un desfile de homosexuales y de hombres y mujeres que solamente denigran a Dios? Hombres y mujeres, hermanos, que desfilan desnudos por la televisión a las 12 del día. Hace unas semanas atrás, en este mismo tiempo, estábamos viendo la Teletón. La Teletón se supone que es un programa para ayudar a los niños. Un programa hermoso, un programa lindo, una linda idea. Pero hermanos, a las 2 de la tarde estaban bailando los grupos casi desnudos, haciendo, hermanos, obscenidades a las 12 del día. Y lo peor, que había niños y mujeres ahí en ese lugar. Y todo Chile lo estaba viendo a través de la televisión. De eso se está alimentando hoy el mundo. De eso se está alimentando nuestra juventud cuando, hermanos, prende un celular y en el celular tú tienes todo. Solamente es necesario hacer así con el dedo y podrás tener la pornografía en tu teléfono. Podrás tener imágenes de hombres y mujeres haciendo lo contrario que dice la palabra del Señor. Hermanos, filosofías vagas, filosofías extrañas, que no tienen nada que ver con lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Eso es lo que el mundo está ofreciéndonos hoy y eso es lo que muchas veces de nuestra juventud come. Daniel y sus amigos llegaron a un lugar inhóspito. Daniel y sus amigos llegaron a un lugar donde era todo contrario, donde había otro pensamiento, donde había otra doctrina, otro Dios, donde le cambiaron el nombre, donde querían imponer hasta lo que comían. A ese lugar llegaron nuestros amigos, Daniel y sus amigos. A ese lugar llegaron los miles de hombres y mujeres que fueron deportados desde Judá. Hermanos, nuestros jóvenes cuando salen del colegio en cuarto medio, dan, ¿cierto?, la PSU o la prueba, como se llama en estos tiempos, y se preparan para la universidad. Y nosotros los padres nos ponemos contentos, felices, porque quizás vamos a tener nuestros hijos profesionales, algo quizás que muchos no hemos sido. Nos ponemos contentos, pero hermanos, muchas veces nuestros hijos van a ir a Babilonia. Nuestros hijos van a ser expuestos en Babilonia porque la universidad, allá está Babilonia. Porque van a haber profesores, hermanos, que no son cristianos. Van a haber profesores ateos, agnósticos. Van a haber hombres y mujeres homosexuales que van a querer meter su doctrina en las universidades donde se forman los profesionales del mañana. Y ahí están nuestros hijos. Ahí están sus hijos, sus nietos. Ahí están nuestros pequeños, nuestros jóvenes, que si no han tenido, hermanos, una enseñanza profunda en el Evangelio, que si no han tenido sus pies firmes en la roca, que es Jesucristo, será fácil voltearlos, hermanos. Babilonia y su mundo será muy fácil de girar el pensamiento de nuestros hijos. Y es por eso que vemos, hermanos, que muchas veces cuando entran a la universidad, al poco andar, hermanos, están dándose cuenta y llegan a las iglesias y ya les molesta la música, ya les molesta las palabras del pastor, ya les molesta a los hermanos, ya no comparten con sus hermanos, no comparten las actividades de la iglesia, sino empiezan a mirar hacia el lado y empiezan, hermanos, a juzgar todo lo que pasa en la iglesia, juzgan todo lo que pasa en la iglesia. ¿Por qué? Porque se han alimentado de la comida que Babilonia les da. Porque no se propusieron en su corazón alimentarse con la comida que comían sus padres. Daniel y sus amigos propusieron en su corazón alimentarse con lentejas,
con esos granos que ellos comían y con agua, porque ellos estaban seguros que manteniendo el alimento de sus padres, que manteniendo el alimento que Dios les había dado al pueblo de Israel, no serían contaminados sus corazones, no sería contaminada su mente, no sería contaminada su vida, y así podrían seguir firmes, hermanos. Pase lo que pase, tú que estás en la universidad, pase lo que pase, tú que estás en la educación media, pase lo que pase, no dejes de servir a tu Dios. Pase lo que pase, estés donde estés, sean como sean tus compañeros, tus profesores, estés en un lugar inhóspito, hermano, donde todo es contrario a ti, donde todo se levanta una mano y diga: aquí está Jehová de los ejércitos. Yo sirvo al Dios vivo, yo sirvo a Jesucristo. No sientas vergüenza del Evangelio. Romanos dice: ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es palabra de Dios, porque es poder de Dios. No debes de avergonzarte de ser cristiano. Aún en ese lugar, aún en Babilonia, tienes que levantar la voz, como lo hizo Daniel y sus amigos, que levantaron la voz y dijeron: no, no queremos alimentarnos con la comida que come el rey. Y dice que Dios propuso a Aspenaz y al jefe de los eunucos para que aceptaran lo que Daniel habló con él. Aceptó porque, hermanos, si los sirvientes en ese tiempo, los eunucos, los sirvientes del rey, desobedecían una orden que él les daba, lo más probable es que los mataran. Era condena de muerte. Pero Dios quiere ver tu corazón, hermano. El Señor quiere ver qué hay en tu corazón. En el corazón de Daniel y sus amigos había una disposición. Había obediencia a la palabra de Dios. Había una disposición certera y clara para no dejarse contaminar por la comida que le daba el rey. Dios ve esa decisión. Dios ve la interesa, la valentía de estos jóvenes, y Dios empieza a actuar. Dios empieza a mover. Dios empieza a hacer su trabajo. Primero que nada puso en buen parecer ante el jefe de los eunucos, y él acepta que lo que dice Daniel, en contra de todo lo que podría haberle hecho el rey, él acepta, porque Dios propuso en su corazón también que Daniel y sus amigos estuvieran en gracia con él. Hermano, cuando tú obedeces la palabra de Dios, hermano, cuando tú obedeces lo que Dios tiene para ti, vienen muchas bendiciones en tu vida. Cuando tú te propones en tu corazón alimentarte con el maná, con el verdadero maná, con la palabra de Dios, con el pan de vida que es Jesucristo, con el agua verdadera, la cual jamás vas a... Si tú bebes de esa agua verdadera, dijo el Señor Jesucristo, no tendremos sed nunca jamás. Esta palabra, hermanos, nos alimenta, este alimento, esta palabra nos fortalece, tal como les fortaleció el rostro a Daniel y sus amigos, porque al cabo del tiempo, déjeme decirle que el sirviente del rey va y los ve y ve que el rostro de ellos era más sano que el resto de todos los demás. La palabra de Dios te revitaliza. La palabra de Dios le da vida al que no tiene vida. Cuando llegamos a la palabra de Dios, muchas veces venimos moribundos. Estamos casi a punto de perecer. Pero este libro maravilloso, cuando nosotros empezamos a escudriñarlo, cuando este libro maravilloso empezamos a entenderlo, cuando oramos al Señor para que nos dé la sabiduría y el entendimiento para poder escudriñar sus escrituras, esta es vida eterna. En este libro hay vida, hermanos. Acá está el alimento que tú tienes que comer todos los días. No dejes de escudriñar las escrituras. No dejes de leer tu palabra. No dejes jamás de servir a tu Dios. Amén. Déjeme decirle que estos jóvenes y mujeres obedecieron a lo que Dios en su palabra decía: obediencia quiero y no sacrificio.
Versículo 17. Y a estos 4 muchachos Dios les dio, por haber sido obedientes, a estos 4 muchachos Dios les dio, ¿qué les dio? Conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Pero a Daniel, el que propuso en su corazón no comer de la comida que le daba el mundo, tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Amén. Qué hermoso, hermanos, es ver que Dios le da el pago a aquellos hijos que son obedientes. Cómo Dios te bendice, hermano. Dios te va a bendecir si tú obedeces su palabra. A pesar de toda la contra que tengas. Aunque el mundo se levante, tú tienes que estar firme en la palabra de Dios. Aunque el mundo se levante, hermano, aunque guerra se levante, yo estaré confiado en mi Señor. Porque Él es el que pelea por mí. Y Él es el que pelea por ti. Amado hermano, propone en tu corazón no alimentarte del alimento de este mundo. Propone en tu corazón alimentarte del verdadero alimento que es la palabra de Dios. Dios te bendiga, hermano, en esta hora. Dios te guarde. A ti, joven, que estás en la universidad, que estás dando tus primeros pasos. A ti, joven, que estás en la educación media, ten cuidado. Ten cuidado de empezar a mirar al lado. Ten cuidado de poner oído a lo que ellos hablan. Pon tu mirada en Jesucristo. Pon tu mirada en aquel que murió en la cruz por ti, que derramó su sangre por ti. No le seas infiel. Sé fiel a Jesucristo. Amén. Como lo fue Daniel y sus amigos, le fueron fieles a Dios. A pesar de todos los problemas, más adelante vamos a ver cómo muchas veces Dios los tuvo que librar de la misma muerte. Pero ellos siguieron firmes ahí, porque sabían a quién servían. Hoy, usted y yo sabemos a quién servimos. Yo sé el Dios que sirvo, hermano. Yo conozco al Señor que sirve y por eso, hermano, en esta hora yo le digo, no te comas la comida del mundo. Rechaza la comida del mundo. Pero recibe el maná del cielo. Recibe esta comida maravillosa. Recíbela. Recíbela, devóratela. Escudriña las Escrituras. Porque estas hablan de mí, dijo Jesucristo. Estas dan testimonio de mí. Hermano, si usted no lee esta Biblia, si no lee este libro, hermanos, déjeme decirle que se está perdiendo los años más hermosos de su vida. Este libro es un libro de bendición que trajo a mi vida. Yo hace más de 14 años dejé de comer ese alimento que me daba el mundo. Rechacé ese alimento. Durante muchos años estuve cenando ahí en Babilonia. Muchos años que bebí del vino que bebía el rey de Babilonia. Muchos años que comí ese alimento. Pero hoy te digo que no hay más bendición para mí que día a día alimentarme de la palabra de Dios. Porque ha traído sanidad a mis huesos. Ha traído bendición a mi vida. Y no solo a mí, sino a todos los que viven en mi casa. Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice la Escritura. Créele a Jesús. Confía en Jesús. Refúgiate en Jesús. Porque Él hará a su tiempo. Y tal como hizo con Daniel y sus amigos, te guardará en su mano poderosa. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Mañana seguimos. Mañana seguimos con la segunda parte de este estudio maravilloso del libro de Daniel. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por tu palabra en esta hora. Gracias te damos, Señor, porque hemos recibido el maná del cielo, hemos recibido tu porción de la palabra en esta hora. Bendice esta palabra, Señor. Permita, Señor, que mis hermanos y todos aquellos que están viendo las redes sociales las pongan por obra, Señor. Pero no solamente las pongan por obra,
sino también que las atesoren y las guarden, Señor. Gracias te damos en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que Dios les guarde, que mi Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana con el libro de Daniel. Bendiciones.